también el texto mío, que intento hacer un resumen. O sea, Bunge lo que hace es definir en principio a la ciencia como actividad, y él lo que dice es que es la actividad más prestigiosa de la sociedad moderna, de la modernidad, porque es la que ha permitido resolver la mayor cantidad de problemas y en forma eficiente de la humanidad, ha logrado un progreso, un bienestar, ¿sí? En el conjunto de la sociedad, y ha permitido que la actividad científica se expanda y sea absorbida por el conjunto social. Esto es como consecuencia de esta eficiencia, ¿sí? Que la ciencia ha permitido, ¿sí? A través de la investigación. Cuando Bunge nos explica la actividad científica, primero tiene en cuenta que es, como la mayoría de los epistemólogos y de los mismos científicos, que es una actividad resolutiva de problemas. Es decir, que la ciencia busca resolver a través de la investigación y las teorías científicas, resolver problemas cotidianos, ¿sí? Problemas sociales, en forma material, ¿sí? Es decir, comprobada. Las características, que bueno, el nombre del 17, ahí vamos a verlas en particular, pero para que una actividad sea científica en primera instancia, esto ya lo incorpórenlo, tiene que tener un método y tiene que tener un objeto de estudio, ¿sí? Es decir, un método tiene que tener un procedimiento, un cómo, una serie de pasos, cómo investigar, y el objeto es el fin, ¿no? Es decir, qué se va a investigar, ¿sí? La modernidad científica ha permitido la especialización, el desarrollo específico de distintas disciplinas, cada vez más específicas, cada vez más complejas, en base a los distintos intereses y necesidades materiales de los seres humanos. Bunge dice, bueno, el prestigio social, la aceptación de la ciencia es porque ha generado un bienestar, ¿sí? Un progreso, o sea, la ciencia ha permitido que la gente viva más y mejor, ¿sí? Ha aportado estas soluciones eficientes, ¿sí? Y a su vez ha demostrado, ¿sí? Con pruebas empíricas, materiales, ¿sí? Lo que la ciencia realiza. Les voy a dar algunas aproximaciones generales, ¿no? Yo la clase pasada decía, bueno, la ciencia en sí es un conocimiento moderno, ¿no? Nace en el Renacimiento, en el siglo XV, XVI, en Occidente, tal cual hoy conocemos la ciencia, y ha llevado un proceso sociohistórico del desarrollo de la investigación científica, ¿no? A ver, hay un contexto social, hay un contexto investigativo, o sea, la lógica, por ejemplo, la lógica científica es una lógica racional, ¿sí? Esa lógica racional ha sido imbuida toda la sociedad, ¿sí? Es decir, en las sociedades modernas, nosotros, los seres humanos, buscamos primero la explicación racional, ¿sí? Eso es consecuencia de, lo vamos a ver, ¿no? De la revolución científica copernicana, de Galileo, y del método científico cartesiano, que ha generado también una división, ¿no? El proceso histórico de secularización entre fe y ciencia, ¿no? Es decir, aún que las personas sean creyentes, que creen sobre cosas sobrenaturales y demás, digamos, siempre se busca la explicación científica, ¿no? Primero, la explicación racional. Después, cuando la ciencia no lo logra, eso no lo dice Bunge, ¿no? Pero en líneas generales, la mayoría de los autores dicen lo mismo, cuando la ciencia no logra explicar algo, o lo explica parcialmente, porque recuerden que la ciencia siempre tiene que dar algún tipo de respuesta, aunque sea incompleta, bueno, los espacios se llenan, ¿no? Por eso siguen existiendo los otros conocimientos, sigue existiendo la religión, la filosofía, el mito, ¿sí? Pero, en primera instancia, nosotros, en la modernidad, buscamos la explicación racional. Esto ha generado el prestigio científico, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ciencia prueba, ¿sí? Las soluciones que aporta.
Es decir, cuando da una explicación teórica o a través de algún experimento, de algún descubrimiento, otra de las características necesarias de la ciencia es la comprobación, la verificabilidad. Es decir, que lo que se está construyendo como conocimiento sea verificable a través de un método universal, ¿no? O sea, el método científico, método cartesiano, ¿sí? que es utilizado por la mayoría de las ciencias, o casi todas las ciencias, aún adaptando las adaptaciones correspondientes, permite entonces la verificabilidad del conocimiento aportado u obtenido, ¿sí? Esto como una de las herramientas del método, ¿no? En primera instancia, Bunge, bueno, divide la ciencia en lo que es la ciencia pura, la ciencia aplicada, y por otro lado hace la división entre ciencias formales y ciencias fácticas, ¿sí? A ver, vamos a empezar con esta primera división. Las ciencias formales son aquellas que tienen objetos de estudios que no están, que sus objetos de estudio son entes que no están identificados directamente en la realidad material. Las formas, como tanto, estos entes mentales son las matemáticas, la geometría, la misma lógica, ¿sí? Es decir, hay una división en ciencias que los objetos de estudio de esas ciencias no son materiales, son ideas abstractas, son entes abstractos, son formas, ¿sí? Estos entes abstractos, estas representaciones mentales que son las ecuaciones, las figuras geométricas, los axiomas lógicos, que no tienen una representación directa en la realidad material, es decir, las ecuaciones no existen, son símbolos, los números no existen, las figuras geométricas en sí no existen, son símbolos, son ideas que nosotros en todo caso representamos contando o identificando objetos de la realidad, 5 personas, no sé, un triángulo en algún vértice de alguna esquina, un cuadrado, lo mismo, y lo mismo con los axiomas lógicos. Después están las ciencias fácticas o empíricas, facto de hecho, y empírico de experiencia, que son las que estudian los procesos naturales, ¿sí? Las ciencias naturales, y los fenómenos sociales, ¿sí? Son todos hechos observables, verificables y descriptibles, ¿sí? Se pueden observar, describir a un fenómeno natural o a una conducta social determinada, por eso las llamamos fácticas o empíricas, porque las podemos ver y observar en la realidad natural o social, ¿no? Pero son fenómenos materiales. Entonces, dentro de las ciencias fácticas, bueno, las ciencias naturales estudian los procesos, ¿sí? Naturales de la vida natural, y las ciencias sociales las conductas y fenómenos producidos por los seres humanos en grupo y con respecto al medio ambiente. Bueno, esta es la primera división más simple que hace Bunge. Yo también en el texto mío, si lo comparan, bueno, sigo la misma lógica, tengo cierta similitud. Y después está lo que es la división entre ciencia pura y aplicada, ¿sí? Que son lo que es la actividad, por un lado, el desarrollo de la explicación teórica, ¿sí? De la fundamentación teórica mediante el lenguaje científico, que Bunge la llamaría la ciencia pura, ¿sí? Y la ciencia aplicada, que son las acciones investigativas prácticas, es decir, el proceso por el cual se investiga a través del experimento o del descubrimiento, ¿sí? Que Bunge, Bunge por un lado relaciona en principio como original a la ciencia pura a las ciencias formales, ¿no? Dice, las primeras ciencias que desarrollan las teorías abstractas son las ciencias formales. Igual, la mayoría de las ciencias tienen fundamentos teóricos, ¿no? Porque por un lado, la ciencia aplicada, como es consecuencia del experimento, es consecuencia de la investigación práctica, después con las teorías, ¿sí? Que recuerden que las teorías son explicaciones coherentes, desarrolladas, a través del lenguaje científico explican ese
ese fenómeno, ese experimento material, ¿sí? Que se ha dado en la realidad. O sea, eso a su vez se termina justificando, fundamentando con lo que Bunge llama ciencia pura, que es el desarrollo de la teoría. A ver, en toda lógica racional científica, la teoría va a aportar el fundamento al fenómeno material, ¿sí? Es cierto que en la actividad científica se divide en estas dos, ¿no? Por un lado, las acciones investigativas prácticas, lo investigativo en sí, el experimento, el descubrimiento, y por otro lado, la fundamentación teórica, ¿sí? El desarrollo de, reitero, teorías explicativas, ¿sí? Que den cuenta de esos fenómenos materiales que se han investigado, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Entonces, Bunge empieza a caracterizar a la ciencia, ¿sí? Da todas estas características específicas, ¿sí? Bueno, lo primero que él dice, ¿sí? El conocimiento científico es fáctico, ¿no? Se basa en hechos, ¿sí? En hechos materiales, observables, describibles, ¿sí? Toda ciencia tiene que buscar hechos materiales, ¿sí? Para poder analizarlos, entenderlos y explicarlos, ¿sí? El conocimiento científico a su vez trasciende esos hechos, ¿sí? Porque a través de esa investigación produce nuevos hechos como consecuencia y relaciona hechos constantemente, ¿sí? Para la elaboración de conocimiento novedoso. O sea, se investiga algo, ¿no? Se lo prueba y ese conocimiento va a generar un conocimiento nuevo, ¿sí? Que trasciende a la primera investigación, ¿sí? Toda la actividad científica, sea la cuestión aplicada, práctica o la teórica, la ciencia pura, se basa, digamos, en la aprehensión de la realidad, ¿sí? Es decir, tomar una realidad determinada, los hechos de esa realidad y explicarla, ¿sí? La realidad es muy compleja, es mucho más compleja de lo que parece, de lo que aparenta ser, por lo tanto, la ciencia, la actividad científica en estas dos facetas, tiene que penetrar esa complejidad y por lo tanto el lenguaje científico debe expresar con estas palabras específicas, puntuales, ¿sí? La complejidad de esa realidad de hechos que se está investigando, ¿sí? A ver, un concepto, ¿no? Nosotros decimos que energía, masa, planeta, fotosíntesis, los conceptos, ¿no? Que son las definiciones teóricas, explican esos objetos, esos procedimientos materialmente, porque son hechos u objetos materiales que existen en la realidad, ¿sí? La ciencia toma entonces los hechos que a su vez constituyen como consecuencia nuevos hechos. La ciencia es analítica, la ciencia analiza, ¿sí? Los problemas para resolverlos. Los problemas, es decir, la necesidad de explicación. Cuando se habla de un problema científico, se está hablando de una situación que merece algún tipo de explicación, ¿sí? Tanto práctica como teórica, ¿sí? Los problemas son parciales, es decir, la ciencia tiene que dar una respuesta, aunque la respuesta sea parcial, o sea, aunque la respuesta sea incompleta, ¿sí? La complejidad de la realidad nos lleva a que muchas veces hagamos recortes de ella, ¿sí? No podemos tomar la totalidad, ¿sí? Y tomamos, o sea, partes, hacemos recortes, que con esos recortes podemos generalizar, ¿sí? A ver, siempre la ciencia va a buscar simplificar lo que es complejo para estudiarlo y entenderlo, y después, una vez entendido en sus partes, digamos, más fáciles, más simples, esto es lógica cartesiana, que lo vamos a ver al método cartesiano, una vez
entendidos, analizados y entendidos esas partes componentes que son más simples, podemos entender la totalidad más compleja, ¿sí? Eso requiere un análisis lógico, racional, que permita el entendimiento de la realidad, ¿sí? de esos hechos. La investigación científica, la investigación se especializa, ¿sí? Hay una constante especialización, esto que les decía al principio, ¿no? La división y subdivisión, especificando conocimientos, ¿no? Hasta el día de hoy se van creando nuevas disciplinas o nuevas subdisciplinas internas para poder explicar fenómenos que quizás en otros momentos históricos o no tan lejanos en el tiempo no fueron considerados como conocimientos científicos. Fíjense, por ejemplo, las neurociencias, ¿no? A ver, antes, digamos, la ciencia se encargaba de la psiquiatría, que era el funcionamiento orgánico del cerebro, hasta que apareció el psicoanálisis, que también empezó a investigar la cuestión psíquica y social. Bueno, la psicología social y la neurociencia, que no solo es la neurología, sino que también incorpora el elemento interpretativo que hace el ser humano. En general, las ciencias naturales, eso está en mi texto, voy y vengo, las ciencias naturales tienen poco elemento interpretativo, porque en general la mayoría de los fenómenos naturales se repiten constantemente, o sea, se dan siempre de la misma manera regular, pero en el caso, sigo con este ejemplo como para terminar, en el caso de la neurociencia, ¿no? Está el fenómeno físico, ¿sí? Del comportamiento de la masa cerebral, y después también está el elemento interpretativo que los seres humanos le damos a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros exteriorizamos con el pensamiento, con la razón. A ver, la interpretación, ¿sí? O el fundamento sociohistórico, como lo llama Bunge, que sería la interpretación, hace que nos comportemos, interpretemos muchas veces cosas similares de distinta manera, en términos científicos, ¿no? Dependiendo la época en la que vivimos, ¿no? O sea, la época, el contexto histórico, el lugar y la lógica en sí. A ver, la lógica científica actual es distinta a la de hace 200 años o la de hace 500 cuando surge la ciencia del Renacimiento. Todas tienen la característica común que son lógicas racionales, pero hay un montón de cosas que hoy ya el ser humano considera que no es un problema científico y que le compete a otros conocimientos. A ver, los ejemplos más claros que se mantienen hasta el día de hoy, el alma y la estética, ¿no? O sea, ¿qué es el alma? Explicar, no puede estaban en pero termina siendo un concepto, no hay forma de comprobarlo materialmente. Pasa lo mismo también con la idea de Dios, ¿no? O sea, Dios, la ciencia no lo investiga porque Dios es un elemento no comprobable. Ahora, sí existe la idea de Dios. Y la idea de Dios sí la podemos encontrar en distintos grupos sociales. O sea, casi todos los grupos sociales tienen la idea de divinidad, de Dios, de algo sobrenatural, ¿sí? Pero la ciencia no se va a meter en la comprobación ni del alma, ni de Dios, como tampoco de lo estético, ¿no? ¿Qué es lo bello, qué es lo feo? Eso le queda a la filosofía, a la creencia, al arte. Bien, bueno, esta especialización ha permitido el intercambio de ¿no? de textos, el ejemplo de la psicología social, ¿sí? La cibernética, que son combinaciones de dos disciplinas científicas. Bueno, el psicoanálisis, aunque muchos no lo consideran una ciencia, nace de la psiquiatría, ¿sí? O sea, Freud era neurólogo y psiquiatra. Y bueno, y también
interpretativo, o sea, todos los humanos actuamos psíquicamente como consecuencia de una interacción con la sociedad, ¿no? Que el individuo, piense que la mayoría de los psicólogos, hasta Freud, consideraba que el individuo hacía todo prácticamente solo, que la mentalidad era prácticamente aislada de la mentalidad del individuo, ¿no? Y Freud dice, no, bueno, vivimos en sociedad, lo que pensamos individualmente también es consecuencia del pensamiento social, ¿sí? Una estructura de pensamiento X, que influye, pensamos más o menos parecido todos en una época, ¿sí? Después, claro, uno va a tener sus creencias individuales, pero en general el pensamiento es social. Por eso aceptamos y tenemos esta lógica racional científica, porque hemos, a través de la prueba que la ciencia nos da, ¿sí? A ver, Bunge considera que la prueba nos ha aportado soluciones materiales que nos ha permitido confiar y respetar a la ciencia, ¿sí? Porque lo probó. ¿Me explico? Bien. Bueno, la quinta es el conocimiento científico es claro y preciso, ¿sí? Es decir, las explicaciones, por más que sean complejas, buscan de reducir a la explicación más fácil de comprender, ¿sí? Es decir, aunque los fenómenos sean complejos y el lenguaje científico utilizado es complejo, la explicación tiene que ser clara. Y para cualquier persona que tiene o que tenga conocimientos científicos básicos, puede entender. Les doy un ejemplo. Si yo le digo la teoría de la relatividad de Einstein, que es el paradigma científico con que hoy se maneja la ciencia hasta el día de hoy, ustedes más o menos, aunque no sean físicos, entienden, ¿no? Bueno, Freud la relatividad del espacio y tiempo, ¿no? Que el espacio y el tiempo son relativos al individuo. Cuando él va a Estados Unidos, en 1915, vino también a la Argentina, pero en Estados Unidos un periodista le pregunta si él podía, con una frase común, explicar para el ciudadano de a pie qué sería la relatividad. Es un ejemplo muy bueno y muy interesante. Dijo, bueno, que el tiempo y el espacio son relativos, se ejemplifica. Cuando uno está con el amante, con la amante, el tiempo se le pasa volando. Cuando está con un jefe malhumorado, el tiempo no se le pasa más. O sea, está en un lugar y en un tiempo específico, ¿sí? Pero transcurre de distinta manera. O sea, cuando está con la persona que ama, en un determinado lugar placentero, el tiempo pasa volando. Ahora, cuando está haciendo una actividad que le genera estrés, tensión, el tiempo no se le va más. ¿Sí? Bueno, esas explicaciones son simples. ¿Sí? Ya hay una teoría científica que tiene una complejidad, ¿sí? Que es para los especialistas. Yo, sin ser físico, les puedo explicar y entender lo que es la relatividad a través de cierta simplificación de una teoría. Cada teoría, recuerden que toda teoría es explicativa, ¿sí? Porque la ciencia en última instancia es explicativa, es decir, que tiene que dar una explicación teórica mediante el lenguaje científico. ¿Sí? Se entiende esta cuestión de que a pesar de que las teorías pueden ser complejas, tiene que dar una explicación simple para que todo el mundo tenga acceso. Es cierto que muchas veces la ciencia no cumple con esos requisitos, pero por ejemplo, cuando las teorías no son, a ver, no pueden explicar correctamente la realidad, cuando son demasiado abstractas y son reemplazadas por teorías más eficientes, ¿sí? Por este mismo motivo, digamos, que el conocimiento científico tiene que ser claro y preciso. Claro porque se tiene que entender y preciso porque está enfocado a un determinado material. ¿Me explico? ¿Sí? Se entendió la realidad, o sea, cualquier persona, por más que no sea física cuántica, entiende lo que es la relatividad del espacio y el tiempo. ¿Sí? Hoy vemos el mundo, aunque no sepamos completamente la teoría de la relatividad, vemos y vemos transcurrir el tiempo de esa manera. ¿Sí? Digamos, la lógica racional científica de la actualidad, de todas las ciencias, está enmarcada dentro de
de la relatividad einsteiniana, ¿sí? Bien, los problemas, ¿sí?, se definen en forma específica, concreta, y buscan soluciones también específicas a esos problemas a través, bueno, de las teorías y de los experimentos. ¿Sí? Bien, les estoy haciendo, digamos, un resumen, ¿no?, en general. Bueno, el conocimiento científico es verificable, esto que ya les decía, tiene que haber algún tipo de verificación empírica, material, siempre, tiene que ser probado, tiene que ser aportado materialmente con las pruebas. Las pruebas pueden ser prácticas a través de experimentos, ¿sí?, la experiencia, empiria es experiencia en griego, o a través de las teorías explicativas, ¿sí? En cualquiera de los dos casos tiene que haber una explicación. Fíjense que, por ejemplo, conocimiento científico utiliza ideas también, ¿no? Las ideas científicas, que son explicaciones breves, basadas en conceptos de teorías científicas, hay dos tipos, están las tesis y las hipótesis. Y las tesis son afirmaciones teóricas fundamentadas con algún tipo de prueba, ¿sí? Y las hipótesis son supuestos teóricos que tienen que ser constatados, ¿sí?, con alguna evidencia empírica. O sea, por más que afirmemos en términos teóricos, es decir, que hagamos una tesis, o que supongamos en términos teóricos a través de una hipótesis, después la hipótesis tiene que ser comprobada, puede ser verificada, es decir, constatada, verdadera, y decir que la realidad coincide con lo que yo supuse, en términos científicos, o puede ser refutada, es decir, que lo que yo supuse como hipótesis ha sido contradicho por la realidad estudiada, ¿sí? En los dos casos, ¿sí?, se necesita algún tipo de aporte que verifique esa idea o el suponiendo, ¿sí? Las hipótesis forman parte de el inicio de los descubrimientos, de las comprobaciones, ¿sí? La mayoría de la actividad científica tiene algún tipo de hipótesis como para verificar una experiencia, un experimento y el descubrimiento posterior, ¿sí? Siempre en ciencia hay un tipo de hipótesis, es decir, en algún momento siempre suponemos que algo va a suceder o que algo se va a producir, ¿sí? Fíjense, el pronóstico del tiempo, ¿no?, que es basado en probabilidades estadísticas, pero también a través de la naturaleza, el estudio de la composición de las nubes, de la temperatura, de los solares. Se hipótesis, ¿sí? Vieron que dice 40% de probabilidad de lluvia, 60% de sol. Bueno, eso es una hipótesis, es un supuesto. Vieron que a veces se enojan con el servicio meteorológico porque no acertaron. Bueno, pero porque es una hipótesis, porque es una suposición, ¿sí? La mayoría de las veces se acierta, ¿no? Después, bueno, como hay un margen de error, a través de la probabilidad estadística puede suceder, puede fallar, decía Toussaint. Bueno, la investigación científica es metódica, es decir, se utiliza un método, es una serie de pasos sistematizados, ¿sí?, estructurados, que obligan a los científicos a realizarlo y a seguirlo siempre de la misma manera para obtener el mismo resultado, ¿sí? El método científico se adapta, el método universal, que es el método Descartes, cartesiano, se adapta a las distintas disciplinas científicas, ¿sí? Es decir, hay un método universal, un método científico, pero después cada disciplina científica lo adapta según su objeto, ¿sí? Esos pasos, 4 pasos, el método cartesiano, ya lo vamos a ver, reitero, se adapta en base al tipo de objeto, ¿no? Las ciencias naturales lo utilizan de una manera, las ciencias formales de otra, las sociales de otra. Hay matices, pero se respeta la estructura metódica de la actividad científica basada en este método, ¿no? El conocimiento científico, recuerden que es acumulativo, ¿sí? Esto significa que el conocimiento va
avanzando, ¿sí? Por un lado, por la acumulación, ¿sí? Nosotros, a partir de que nuestros antepasados o nuestros padres generaron lo que se conoce como un acervo de conocimiento, es decir, un conjunto de conocimientos, nosotros tomamos ese conocimiento adquirido, acumulado hasta el momento, y avanzamos, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que se ha investigado hasta este momento, ¿sí? Y hacia futuro. Desde ya los conocimientos pueden cambiar, se pueden modificar, conocimiento científico, ¿no? Que estamos hablando. Hay verdades, ¿no? Verdades científicas que han sido modificadas, cosas que en el pasado se consideraban verdades científicas que hoy ya no. Por ejemplo, bueno, la famosa revolución racionalista, ¿no? Del Renacimiento, Copérnico, Galileo y Descartes, puso como verdad científica la teoría heliocéntrica, es decir, que el Sol era el centro del universo. Y después Kepler, 100 años después, que era un astrónomo alemán, descubrió y comprobó que el Sol no es el centro del universo. De hecho, está bastante alejado del centro. Pero fue necesario esa explicación científica para sacarle el poder del conocimiento sagrado a la Iglesia, que decía que el centro del universo era la Tierra y que aparte el Sol giraba alrededor de la Tierra, ¿sí? Fue revolucionario y necesario porque, por una explicación racional, es decir, que los planetas, entre ellos la Tierra, los astros, giraban alrededor de la estrella del Sol, generó un nuevo conocimiento, una nueva mirada del mundo, racional, científica, pero era una verdad errada. Después con el tiempo se modificó. Otro ejemplo, el éter. Hasta que Einstein comprobó que el éter no existe, se le llamaba éter a una supuesta sustancia invisible que sostenía a todos los astros, a todos los elementos en el universo. El éter no existe. Después le pusieron éter el nombre a un elemento con el cual te podés narcotizar, ¿no? Pero, digamos, el éter no existía tal cual lo habían definido. O sea, no era ese compuesto invisible, esa sustancia que sostenía todos los elementos del universo. Pero durante 400 años se mantuvo como una verdad científica. Hasta que Einstein comprobó que en realidad en el espacio exterior hay vacío, sacando a los astros, ¿sí? No hay nada, ¿sí? No hay eterno. No. Bueno, la ciencia siempre emplea el elemento experimental, ¿sí? A través de hipótesis, a través de experimentos y descubrimientos, ¿sí? Bien, esta era, estamos en el conocimiento científico. Esperen que me estoy salteando una. El conocimiento científico, bueno, es sistemático, es esto mismo que les decía yo recién, como consecuencia de que es metódico. Sistemático es decir que tiene un sistema de investigación que permite la aplicación del método, ¿sí? Es decir, mantener los mismos pasos, ¿sí? Según cada disciplina, hacer las distintas observaciones y anotaciones pertinentes para el experimento y para el descubrimiento, y después para la fundamentación teórica del lenguaje científico. A ver, una cosa que quiero que, disculpe si estoy yendo medio rápido, pero como perdimos tiempo, ahora freno por si hay alguna duda. Lo que quiero que entiendan es que la actividad científica combina, ¿sí? La acción investigativa empírica, es decir, el experimento, el descubrimiento material, con el desarrollo de la teoría, ¿no? Del fundamento teórico. ¿Eso se entiende? O sea, se necesitan mutuamente, ¿no? La teoría y la práctica, la teoría y el método. ¿Vamos bien con eso? Sí. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Hasta acá? ¿Nada? Bien. Bueno, toda teoría, reitero, es un conjunto de eso también está en mi texto, ¿no? De conceptos, de principios, bueno, ideas científicas que explican en forma coherente un objeto o un fenómeno material, ¿sí? Una teoría es eso. El conocimiento científico es general, porque busca leyes generales. El conocimiento científico busca las regularidades, busca los fenómenos que se repiten, que son regulares,
y a partir de esos fenómenos regulares desarrolla leyes generales que abarcan, ¿sí?, ese conjunto de fenómenos que se repiten, ¿sí? Hay excepciones, la excepción siempre se explica en relación a la generalidad, ¿sí? Es decir, yo veo un comportamiento social repetitivo y bueno, y supongamos, o sea, tenemos 10 personas que no sé, compran pan, ¿sí? Y observamos también que hay 2 personas que compran pan y compran chocolate. Estoy diciendo algo como para que se entienda. Cuando compran también chocolate no comen pan. Y bueno, eso es una excepción. Esa excepción se explica en base a que todas esas 10 personas siempre compran pan, ¿sí? Hay 2 que en situaciones X compraron chocolate. Veremos por qué compraron chocolate y por qué comieron chocolate y no comieron pan, pero lo explicamos en base a que todos ellos de esa muestra comen pan, ¿se entiende? La generalidad es que los 10 comen pan. La excepción es que hay 2 que en un momento compran pan, pero como compraron también chocolate, comen chocolate, ¿sí? Bueno, esas excepciones vienen a ser ratificadas a través de la generalidad, porque a la ciencia no le importan los hechos aislados, ¿sí? Reitero, le importa la generalidad, es decir, los fenómenos regulares, ¿sí? Los fenómenos que permiten la explicación general a través de la repetición, ¿sí? O sea, si yo me corto, sangro, cada uno de ustedes se corta y sangra, los animales sangran, bueno, es porque tenemos un sistema de circulatorio como ley general, que funciona más o menos igual en todos los seres que tienen sangre, ¿no? Eso es una ley general. Después, bueno, está la cuestión de las temperaturas de la sangre, ¿vieron? Animales de sangre fría, animales de sangre termorregulada, que somos, los seres humanos tenemos cierta necesidad de cierta temperatura para vivir y para que la sangre no se coagule, ¿no? Bueno, pero todo esto es explicación en base a una ley general, ¿sí?, que es el sistema circulatorio de los animales, incluyendo a los seres humanos. Entonces, la generalidad es lo que explica, ¿sí?, los fenómenos regulares a través de leyes generales. El conocimiento científico es legal, ¿sí?, porque a través de esas leyes generales descubre las leyes de la naturaleza, las leyes de la cultura, dice Bunge, que serían las leyes sociales, si es que tal cosa existe, después lo vamos a debatir. Digamos, los comportamientos repetitivos, ¿no?, culturales de las sociedades, y se aplican, ¿sí? Esas leyes se aplican para el entendimiento de la sociedad. Piensen, por ejemplo, que Bunge hace mucho hincapié en la tecnología como consecuencia de la ciencia aplicada, ¿sí? O sea, los experimentos y los descubrimientos han generado una tecnificación muy avanzada, muy desarrollada en la sociedad, ¿sí? Inclusive que la revolución científica surge como tal, el famoso telescopio de Galileo, ¿no?, que le da una posibilidad nueva a la tecnología. Si bien en la antigüedad había aparatos, ¿sí?, tecnológicos, sobre todo en la antigua Grecia, en el antiguo Egipto, en la antigüedad estamos hablando, la racionalidad ha permitido que se tome a la tecnología actual de una manera diferente, ¿no? O sea, en general la gente no suele identificar que la tecnología es consecuencia de la investigación científica, ¿sí? O sea, como no hace esa relación. Pero los grandes avances tecnológicos que disfrutamos son consecuencia de la científica, ¿sí? O sea, por un lado tenemos esa aceptación, le damos ese prestigio a la ciencia, pero muchos de los conocimientos como consecuencia, que la tecnología
no las asociamos directamente como consecuencia de la investigación científica. Pero bueno, entonces, estas leyes naturales o culturales o sociales permiten el entendimiento de los fenómenos naturales y sociales. La dos es la ciencia es explicativa, es decir, necesita teorías que expliquen los fenómenos, que los expliquen mediante el lenguaje científico. Pueden utilizar, conceptos, teorías, leyes generales, ¿sí?, que permiten la explicación teórica. La ciencia es predictiva, ¿sí? Predice ciertos comportamientos a futuro, lo hace a través de hipótesis, pero también de fundamentos de hechos que ya se produjeron y que nosotros pensamos que se van a repetir, ¿sí? Es decir, la causa y el efecto es a futuro, se predice. A ver, mayoritariamente se da, puede suceder que a veces, reitero, que las hipótesis sean refutadas, pero la ciencia busca predecir ciertas leyes, ciertos comportamientos, ¿no? Que le den cierta seguridad a la persona científico que conoce y que entiende esa realidad, ¿sí? Es decir, la predictividad lo que busca es la certeza, ¿no? Como esto, dar seguridad. Y la certeza de que esto va a pasar así, de tal manera, y que se va a repetir y que lo podemos repetir a futuro, ¿sí? Bien. La ciencia es abierta, ¿sí? Es decir, la ciencia tiene que estar abierta al conjunto social, o sea, todo el mundo tiene que tener acceso al conocimiento científico, porque de esa manera la ciencia digamos, toma las fuentes, ¿sí?, si se quiere, de los distintos necesidades, distintos intereses de la vida cotidiana, ¿no? Recuerden que la ciencia es una actividad resolutiva de problemas, ¿sí?, de problemas empíricos, de problemas materiales, y por lo tanto, al estar abierta, posibilita que todo el mundo tenga acceso a ese conocimiento y que, a su vez, pueda aportar sus soluciones, ¿sí? A ver, vieron que se hablan de conocimientos ocultos. Bueno, la ciencia es todo lo contrario. La ciencia tiene que ser un conocimiento abierto a todo el mundo, ¿no? El procedimiento y los fundamentos tienen que estar abiertos para todos. Bien. La ciencia, generalmente el último, es útil, ¿sí? La ciencia es útil porque da soluciones útiles, ¿sí?, da soluciones eficientes. Es el conocimiento que más nos aporta en términos materiales y que más nos satisface, ¿sí? Mayoritariamente las explicaciones científicas son útiles, son aprovechadas por las distintas actividades humanas, ¿sí? A través, bueno, de la tecnología, de ya, pero también de las explicaciones teóricas. Inclusive aquellos, digamos, en aquellos fenómenos que muchas veces no son, digamos, completamente científicos. Les doy un ejemplo, como los fenómenos sobrenaturales, ¿no? En general la ciencia no se mete porque no es un objeto científico, pero en última instancia a los fenómenos naturales, por esta cuestión también de la utilidad, la ciencia le puede dar alguna explicación racional, ¿sí?, útil, eficiente, ¿sí? No sé, bueno, qué sé yo, ciertos fenómenos eléctricos que a veces son difíciles de explicar, la ciencia te dice, bueno, se da por tales circunstancias, aunque la explicación sea parcial, no sea incompleta. El otro día, en una clase en una universidad, un muchacho me habló que es cierto, la combustión espontánea. ¿Saben lo que es? Bueno, ciertas personas producen una combustión interna del organismo que mueren calcinados, se prenden fuego, ¿no? Hay millones de casos en el mundo, teóricamente. Bueno, lo que no hay una aplicación completamente universal a través de la ciencia, pero la ciencia lo que te dice, bueno, esto es consecuencia de que el organismo humano interiormente tiene corriente eléctrica, tiene gases, ¿sí? El tema es que la ciencia todavía no puede explicar como ley general, universal,
porque no se da, la combustión espontánea no se da de la misma manera en todas las personas que la experimentan. No ha podido constituir una ley general, pero bueno, te da una explicación mínima, aunque sea una explicación útil, ¿sí? Porque bueno, al principio se pensaban que eran las personas alcohólicas, ¿no? Que bueno, que se prendían fuego por eso, o que fumaban. Y lo que pasa es que hubo niños que tuvieron combustión espontánea, ¿sí? O personas que no tomaban alcohol, o que no fumaban. Bueno, sin embargo, hay una utilidad en la explicación que al menos en parte la ciencia siempre tiene que dar. Siempre tiene que dar alguna respuesta, ¿sí? Esa es una obligación de la actividad científica, dar algún tipo de respuesta, aunque sea incompleta. El elemento interpretativo, y esto lo relaciono con mi texto, que Bunge habla de la cuestión sociocultural, ¿sí? Del contexto. Digamos, tenemos una actividad científica, ¿sí? Que está influida por el tiempo, por la lógica determinada y por una ubicación geográfica. El elemento interpretativo, quizás en las ciencias naturales, es nulo, o sea, no se interpreta, o sea, el fenómeno natural, en todo caso se describe, se pueden interpretar las consecuencias, ¿sí? De un terremoto, ¿no? Un terremoto no se interpreta, en todo caso se va a interpretar qué consecuencias sociales o naturales produce un terremoto. Ahora, el fenómeno inicialmente se describe, nada más. Porque aparte, el ser humano es consciente de que transforma la realidad, que somete a la naturaleza, ¿sí? Es decir, que busca superar a la naturaleza y ciertos obstáculos que la naturaleza nos pone, ¿sí? A través de la razón, ¿sí? Los seres humanos somos conscientes de que existe la realidad es también analizada y explicada por la ciencia. Está la realidad general y después ya está la realidad de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, la realidad y su realidad, o sea, cada uno de la realidad individual que está influida claramente por una realidad general. Ahora, el contexto sociohistórico determina qué tipo de investigación se hace, ¿no? Piensen que en los 3 primeros siglos del inicio de la actividad científica, ¿no? En el Renacimiento, hasta el siglo XVII, XVIII, la ciencia seguía teniendo vestigios del pensamiento mágico, religioso. Es decir, todo aquello que no podían explicar racionalmente lo llenaba la religión, la filosofía, la magia. Hoy ya eso casi no sucede. Digamos, hoy no hay, digamos, lo que la ciencia no te puede explicar, te dice, bueno, no tenemos herramientas para explicarlo. A través de la ciencia no te van a dar explicaciones, por ejemplo, los griegos, ¿no? Los griegos, que fueron la sociedad racional más avanzada en Europa en la antigüedad, cuando no podían aplicar su razón, ¿sí? Su racionalidad, la salvaban con, bueno, es voluntad de los dioses, ¿no? Te metían esos hermosos mitos, ¿no? La mitología griega, que aparte son hermosos, ¿no? Porque la mitología griega es hermosa, pero llenaban un vacío porque la ciencia no lo podía explicar, ¿sí? Eso tenía que ver con el tipo, o sea, de lógica que se utilizaba, ¿sí? Que estaba definida por el tiempo, ¿no? Que Europa haya desarrollado el conocimiento que hoy llamamos científico, el conocimiento material, es consecuencia que el saber sagrado, la religión, ya no podía explicar la mayoría de los fenómenos naturales y que producía obstáculos para la continuidad del desarrollo de la investigación. Piensen que hasta la Edad Media, por cuestiones religiosas, no se podían hacer autopsias. O sea, la gente se moría, no se sabía de qué moría prácticamente. No se podía cortar a los muertos para no perturbar el alma, ¿no? Todo este contenido religioso, mágico. Y aparte que las explicaciones sagradas tenían un límite, ¿no? Que no explicaban ciertos fenómenos naturales necesarios para entender el funcionamiento de la naturaleza y de los fenómenos materiales en general, ¿sí? Las lógicas en sí también están definidas por por el contexto histórico y también por el lugar, ¿sí? Que Grecia antigua es considerada la madre de la ciencia es porque se desarrolló una sociedad bastante aislada, esclavista, en las cuales los líderes tenían el tiempo necesario y los elementos materiales para desarrollar el conocimiento porque tenían una gran masa de esclavos que trabajaban, ¿sí? Lo mismo sucede con la cuestión que les decía, ¿no? En Italia, ¿no? Que
renacimiento científico surge en Italia y en Francia, a través de estas explicaciones necesarias, bueno, que el ser humano en un momento dijo, bueno, la religión, el saber sagrado, no me satisface en la explicación que me da. Acá hay cosas que no cierran, que no están respondidas en forma correcta, bueno, y se volcaron a la naturaleza, ¿no? A los astros, bueno, ya lo vemos en la clase que viene, pues ya no estamos quedando sin tiempo. Los astros, lo que es Copérnico, Galileo, estuvo Giordano Bruno que lo queman, ¿no? Por el primero de decir que la Tierra no es el centro del universo. Bueno, y después la escuela francesa, Descartes y muchos de sus discípulos, la mayoría se volcó hacia el conocimiento de la anatomía humana, ¿no? Del cuerpo humano. Y los tres eran matemáticos, ¿no? O sea, en algún momento se dice, ¿no? Los seres humanos miraron a los astros y miraron al cuerpo, al interior del cuerpo, y quisieron entenderlo materialmente. Bueno, eso fue consecuencia también del desarrollo histórico y de la lógica interpretativa que se utiliza. A ver, en algún momento la interpretación, aunque sea mínima, es necesaria para analizar y para entender los procesos naturales o materiales, ¿no? También pueden ser sociales. Bueno, les voy a subir en Classroom, ya que ya empecemos a ver. La semana que viene termino con el texto mío con la cuestión de la interpretación y van a empezar a leer en la parte 1 y 2 del discurso del método, que es de Descartes. Ah, ese ya lo subí también, ¿no? El de Descartes, bueno. Entonces leen la parte 1, parte 2, ¿sí? Para, bueno, empezar a ver lo que es el método científico universal, que es el método cartesiano. La semana que viene termino con esto de la interpretación y arrancamos con la primera parte de Descartes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todos pudieron ver los textos? ¿Bien? ¿Ahí en claro? Bueno, a ver, esperen que yo justo cuando estaba diciendo las que estaban, se me cortó. Hasta ahora tenía Batistuta y Gómez, Mauro, Valerio y se sumaron. ¿Quién más se sumó? Soto y Sequeira, ¿no?